Mujer, si tú supieras. Bienvenida, amiga, a tu programa Mujer, si tú supieras. Qué bendición poder compartir contigo la palabra del Señor. Hoy escucharemos en un tema maravilloso, Alégrate en el Señor siempre. Nuestra amiga Nancy de Cabrera nos compartirá y nos acompañará para poder comprender cómo estar felices en el Señor siempre, aún en la prueba. Escuchemos. Qué bendición poder reunirnos, compartir la palabra de Dios y llenarnos de esperanza, sobre todo en estos momentos difíciles que posiblemente estés atravesando, y comprender y asimilar que precisamente la ansiedad va a estar presente en nuestras vidas cuando las situaciones que estamos viviendo en un momento dado no son las mejores. Cuando sentimos por un instante que nos ahogamos porque la prueba es muy fuerte y es muy grande. Y efectivamente, dentro de nuestro organismo Dios ha creado nuestro cerebro, un cerebro verdaderamente impresionante. El cerebro tiene la capacidad de crear un sistema de alerta en un momento dado de nuestras vidas, donde produce una sustancia llamada cortisol. Cada vez que nosotros estamos pasando por una situación difícil o algo que tenemos que enfrentar, pues el organismo, con la sabiduría y la herramienta hermosa que ha creado, produce esta sustancia llamada cortisol. Esto es lo que te permite retirarte en un momento dado cuando ves que un carro viene. El cortisol impulsa y te avisa que estás en peligro, y eso hace que puedas salvar tu vida. Lo mismo sucedería si en un momento dado te encuentras frente a un oso, por ejemplo. Ahora tu instinto se produce en retirarte y se debe a esta sustancia llamada cortisol. Lo que sucede en los momentos difíciles de nuestra vida es que el cortisol se mantiene en niveles sumamente altos, y esto es lo que nos produce la ansiedad. Claro está que el mismo organismo logra producir otras sustancias como la serotonina y la dopamina, que van disminuyendo y contrarrestando esta cantidad de cortisol que se produce. Pero cuando estamos en un momento de ansiedad, entonces los niveles no se logran contrarrestar, y es por eso que nosotros estamos pasando situaciones difíciles. Y con la ansiedad, como tú lo sabes, viene el desánimo, el cansancio, la inseguridad, los temores, en fin, vienen a suscitar situaciones difíciles. Hoy queremos descubrir precisamente este primer paso para ir produciendo nosotros ese estado de tranquilidad que nos permite reducir la cantidad de cortisol con la ayuda de Dios. Por eso es que hoy meditaremos precisamente en la palabra de Dios, en la carta a los Filipenses capítulo 4, verso 4. Y la palabra de Dios dice: alégrense en el Señor siempre. Se lo repito, alégrense. Debemos de estar alegres. Claro que el texto continúa y dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de alegrarnos en el Señor. Él se encuentra cerca. Por lo tanto, presente en cualquier situación delante del Señor con oración, acción de gracias y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inundará nuestras vidas. Hoy queremos detenernos en este primer episodio, alegrarse. Y uno se cuestiona y uno se pregunta y dice, ¿cómo me puedo alegrar en medio de una situación difícil que me está tocando pasar? ¿Cómo puedo alegrarme si estoy atravesando por una enfermedad? ¿Cómo puedo alegrarme si estoy atravesando por una separación? ¿Cómo puedo alegrarme si me han causado injusticias en un momento dado? Si has sido despreciado hasta por tu propia familia, algunas veces apartado, o simple y sencillamente estás pasando por un momento duro, cualquiera que sea. Y uno se cuestiona y dice, qué difícil es alegrarse siempre en el Señor. Y fíjese que cuando uno denota la vida de todos los personajes de la palabra de Dios, nos encontramos precisamente con una respuesta extraordinaria. Y hoy queremos meditar en la vida de un gran hombre llamado José.
El libro de Génesis, en el capítulo 37, nos habla precisamente. Yo quiero parafrasear todo el contexto bíblico para no detenerme y tener que leerle varios capítulos. Pero la palabra de Dios comenta que José, al igual que Pablo, pasaron por un momento difícil, estuvieron presos. ¿Y cómo lograron mantenerse, verdad? ¿Cómo lograron seguir adelante? ¿Cómo lograron mantener la alegría? Pues José en un instante de su vida se encuentra preso. ¿De dónde viene? Bueno, de una familia numerosa en donde el padre lo amaba, los hermanos la tienen envidia, lo venden como esclavo, ¿verdad? Lo abandonan en un paso, lo venden como mercader, es como estar en una subasta, pero el que está siendo subastado es él mismo. Entonces pasa a vivir a la casa de un hombre llamado Potifar y allí empieza a desarrollarse y a crecer y a trabajar y le estaba yendo muy bien, pero en ese momento la esposa de Potifar se enamora de José y quiere tener relaciones, pero él prefiere huir a que pueda él faltarle a su amo, ¿verdad? Que le había comprado la vida. Y ante esto la esposa lo difama y es ahí donde él para preso. La palabra de Dios continúa y dice, estando preso se encuentra con dos personas dentro de la cárcel, un panadero y un copero. Ambos habían tenido un sueño. Es un momento duro para él. Recuerde que está en la cárcel y él está pasando por un momento difícil. Y cuando está en la cárcel, se encuentra con estas dos personas que han tenido un sueño. Al panadero le dice, prepárate, alístate, porque no vas a salir de la cárcel, vas a morir. Pero al copero del rey le dice, pronto saldrás y estarás nuevamente delante del rey, solo te pido que le hables bien de mí. Esa fue la petición que hizo José en ese instante de su vida. Y pasó el tiempo y pasaron las circunstancias y él seguía estando preso. El copero efectivamente salió, pero pasaron alrededor de 2 años y no volvió a saber de él. La persona que él posiblemente había confiado, que le había hecho un favor, que le había resuelto el dilema que él tenía, en ese momento él se da cuenta y dice, esto no puede estar pasando, pero él mantenía el buen ánimo. Él sabía que Dios se estaba manifestando en su vida. Nunca dice la palabra de Dios que se quejó, que maldijo, que dijo, ay, es que solo voy a ver ese copero y lo voy a deshacer, ¿verdad? Y es que fíjese que en el momento de nuestras vidas, cuando estamos pasando por un problema y una situación, no sé si se ha dado cuenta, pero pareciera en un momento que pasa una cosa mala, después otra y después otra, y uno siente que ya no aguanta, uno siente que ya no puede, uno llega a pensar que no va a pasar, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está suscitando? Bueno, termino con la historia de José y dice la palabra de Dios que después el rey tuvo un sueño, necesitaba quien se lo interpretaba, logran interpretárselo, mandan a llamar a José. José le resuelve el asunto y anuncia precisamente esos 7 años de hambre y de escasez, ¿verdad? Al cual debían de prepararse. Y por supuesto pasa a ser la segunda persona más importante después del faraón. Pero quiero detenerme en un momento importante en la vida de José. Y es aquí donde uno dice, debemos de alegrarnos en el Señor. En cualquier momento en el que nosotros pudiéramos estar pasando. Me encuentro prácticamente al final del libro de Génesis, capítulo 50, verso 20. Y dice la palabra de Dios así, ciertamente que ustedes se portaron mal conmigo, pero Dios lo cambió en bien, para hacer lo que hoy estamos viendo, para dar vida a un gran pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué está pasando? En todo el proceso en que José
estaba pasando desde ser menospreciado, desde haber sido abandonado, vendido o olvidado por sus hermanos. El tiempo estaba pasando. Pasan unos mercaderes, lo venden, luego lo subastan. Bueno, ya le conté esta historia tan triste y tan dolorosa. Y pasa por esclavitud, pasa por estar preso, pasa por momentos de dolor y momentos, pero ¿qué era lo que lo mantenía de pie? Cuando muere el papá de José, los hermanos están preocupados. Ellos dicen, José va a acabar con nosotros por todo el mal que le hicimos. ¿Y sabe qué contesta? No se preocupen, hermanos. Todo lo que ustedes me desearon de mal se volvió para mi bien. Entonces, cuando nosotros meditamos y decimos, debemos de alegrarnos en el Señor. Debemos alegrarnos en su poder, en su gracia, en su amor. Él tiene el control absolutamente de todo, aún de las cosas malas que hoy puedas estar atravesando. Tal vez te encuentras en una cama, tal vez sigues tocando puertas para que te den ese empleo que tú necesitas. Tal vez estás en la espera del hombre de tu vida y estás perdiendo la esperanza y lejos de encontrar una persona con la cual puedas formar una familia y tener el sacramento del matrimonio, pareciera que las relaciones que han tenido te han dejado sin deseo de querer continuar. O tal vez sea esa enfermedad que hoy te tiene en cama. Pero ¿cómo logramos pasar todo este tiempo? Simple y sencillamente, recuerda, Dios tiene el control. Él sigue siendo el todopoderoso, el grande, el fuerte, el que te ama, el que te sustenta, el que dirige, el que orienta, el que todo es el hacedor absoluto. ¿Cómo no va a obrar para tu bien? Y es ahí donde José recupera, y me imagino que cada momento difícil que él estaba pasando, él repetía lo que dice la palabra en Romanos 8:28. Todo pasa para bien de los que le aman. Y él permitió que todo eso malo, mire, todo lo que le pasó, la tristeza, el sufrimiento, el dolor, las injusticias, todo lo que él pasó se volvió para su bien. Porque siempre mantuvo la alegría en el Señor, sabiendo que no iba a dejarle, que no iba a abandonarle, sino que Él tenía el control. Y lo que parecía malo, ¿sí?, se volvió para su bien. No es que Dios haya cambiado el pensamiento de los hermanos, no es que Dios haya intervenido, no, en el libre albedrío que los hermanos tenían de hacer el bien y hacer el mal, aún aunque le hayan hecho un mal, se volvió para su bien. Claro, pasó por un momento difícil como el que hoy estás pasando, pero quiero alentarte y quiero decirte, aún esto malo que hoy estás viviendo, esta separación, este divorcio, esta enfermedad, este problema económico, estos problemas familiares, todo lo que hoy puedas estar pasando, escúchalo por favor. Dios lo volverá para tu bien. No se ha terminado, no es que se acabó tu historia, no es que se terminó. Esta situación que hoy estás viviendo, puedes darle un alto a esa ansiedad, a eso que te quita el sueño, a eso que te quita el impulso de vivir, a eso que te deprime. Puedes detenerlo sabiendo decir, no comprendo, no entiendo, pero sé que Dios obrará para mi bien y todo lo que hoy estoy viviendo se volverá en algo diferente. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña que precisamente son esos procesos extraordinarios donde nosotros vemos la mano de Dios. Y figúrese que también Dios lo hizo. Jesucristo vino a morir por ti y por mí. Entregó su vida, dice la palabra, para que nosotros pudiéramos tener vida. Y pasó por injurias, pasó por dolor, pasó por sufrimiento, pasó por calamidades, pasó por todo, ser despreciado y rechazado, aún por las personas que Él había levantado en un momento dado. Él le tocó pasar, pero ¿sabe qué? Todo se volvió para el bien, para un plan extraordinario que Dios tenía de salvación. Aún todo eso malo que Él vivió no fue la última palabra. Jesús
en ese momento muestra su gracia y su amor por nosotros entregando su vida. Pero, dice la palabra, no quedó allí. El Dios Todopoderoso, el Dios que está obrando hoy en nuestras vidas, el Dios que tiene el control, tenemos que alegrarnos en Él y descubrir que hay un pero siempre en la palabra. Por eso dice, pero Dios lo cambió para mi bien. Pero la muerte de Jesús no se quedó ahí, lo resucitó al tercer día y está glorioso a la diestra de Dios Padre. Hoy quiero exhortarte a que te alegres en ese pero, en lo que Dios tiene para tu vida. Estás pasando un mal momento, alégrate en el Señor, porque viene el pero de Dios, el que dirá, pero, ¿verdad? Dios la levantó, Dios la confortó, Dios la sostuvo, Dios la puso de pie, Dios le devolvió todo lo que había perdido. Dios te colocará y te pondrá nuevamente por delante. Dios fortalecerá tu vida. Dios va a resucitarte. Aún aunque tú sientas que estás muerta y que no hay vida, alégrate en el Señor y descubre esta hermosa verdad. Todo, absolutamente todo lo que hoy estás viviendo será para tu bien. Entonces, en medio de la situación difícil que hoy puedas estar atravesando, solo di, pero Dios cambiará todo esto. Y ahí encuentro el gozo y ahí encuentro la alegría. Dios está obrando y Dios está manifestando. Él tiene el control. Entonces, alégrate. Alégrate en el Señor, no en las circunstancias que estás viendo, no en las situaciones que hoy estás viviendo, sino alégrate y di una y otra vez, pero Dios, toda esta tristeza, todo este dolor que yo estoy viviendo, lo volverá para mi bien. ¿Qué te parece entonces si oramos? Y le pedimos al Señor que en medio de las circunstancias que hoy estamos viviendo podamos encontrar el gozo, la alegría de saber que todo se volverá para nuestro bien, porque nos estaremos alegrando en el Señor siempre, siempre estaremos alegres. Así que oremos y digamos: Padre de la gloria, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, por permitir diferentes situaciones difíciles en nuestras vidas. A veces no logramos comprenderlo. Hemos llegado hasta pensar y decir, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué permite que esto suceda en mi vida? Y hay situaciones de maldad en las cuales a veces nos vemos involucrados, situaciones difíciles de las cuales hoy estamos viviendo que nos producen precisamente el temor y la ansiedad. Pero aquí estamos hoy delante de ti, Señor. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones y descubrir que esto malo que hoy estoy pasando se volverá para mi bien. Porque tú estás obrando, porque tú tienes el control, porque tú me amas, porque tú has decidido bendecirnos, porque tú nos tienes tatuados en la palma de tu mano. Es por eso que hoy, con gozo y con alegría, tomamos fuerzas de esperanza. Nos ponemos nuevamente de pie, no estaremos quejándonos, no estaremos lamentándonos, no estaremos perdiendo el tiempo llorando, sino recuperaremos las fuerzas para alegrarnos y llenarnos de esperanza y decir, yo mañana voy a estar bien. Porque todo esto se volverá para mi bien. No lo entiendo, no lo comprendo, pero confiamos en tu gracia y en tu misericordia. A ti sea el honor, el poder y la gloria. Y te agradecemos de todo corazón por mostrarnos que estos momentos difíciles se volverán para nuestro bien, porque ese pero tuyo cambiará nuestra historia. Virgencita linda, Madre buena, sigue intercediendo, sigue orando por cada uno de nosotros. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. A seguir adelante, no te preocupes.
todo, absolutamente todo lo malo que hoy estás pasando se volverá para tu bien porque Dios tiene el control. Estuvo con ustedes su servidora y amiga Nancy Cabrera, una vez más en tu programa Mujer si tú supieras. Hasta la próxima. Con nuestra amiga Brenda Cordero escucharemos en Ejercicios para el Alma esos tips y consejos de cómo poder ejercitar nuestra alma. ¿Qué quiere decir eso? Poder memorizar las citas bíblicas, poder escuchar la manera en cómo poder hacer vida en nuestra vida esa palabra escuchada. Te invitamos a que tomes nota de lo que ella te aconseja hoy. Hola, bienvenida, bienvenido a tu segmento Ejercicios para el Alma. Te saluda Brenda Cordero. Nuestra inspiración para este segmento está en Santiago 1:25, donde el Señor nos dice: dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la lleva a la práctica. Queremos poner en práctica lo que estamos reflexionando a través de nuestra hermana Nancy Cabrera. Para este segmento es importante que tengamos listo un cuaderno para tomar apuntes con nuestro lapicero. También estas fichas que nos ayudan en la memorización de citas, que es el segundo ejercicio para el alma. También tengamos listos unos marcadores para ir resaltando esas citas que están hablando a nuestro corazón cuando lo estamos leyendo la lectura. Y por supuesto, tengamos a la mano nuestra Biblia. Vamos entonces a pasar a los ejercicios para el alma relacionados con el tema del día de hoy, que es alégrate en el Señor siempre. El primer ejercicio para el alma es la lectura bíblica. Yo te invito a que busques en tu Biblia en el libro de Génesis y leamos todo el capítulo 37. Aquí vamos a ver una hermosa historia que es de José. Tú podrás ver con este gran hombre un buen ejemplo a seguir, que a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, supo salir adelante y ser feliz. Nuestro segundo ejercicio para el alma es la lectura, es la memorización de citas. Para este tema tenemos 5 citas que nos ejemplifican bien el tema. La primera cita la vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 45. Aquí nos dice: así serán dignos hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Nuestra segunda cita a memorizar la vamos a encontrar también en este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 26. Fíjense en las aves del cielo, ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más, mucho más que ellas? Nuestra tercera cita la vamos a encontrar en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 11. En él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano, según el proyecto de quien todo lo hace conforme al deseo de su voluntad. La cuarta cita la vamos a encontrar en el Salmo 104, 14. Haces que brote la hierba para el ganado y que crezcan las plantas que el hombre siembra. Y la quinta cita a memorizar también en este Salmo 104, el versículo 15. Así produces el pan de la tierra, el vino que alegra a los hombres,
el aceite que hace brillar su rostro y el alimento que les da fuerzas. Vamos al tercer y último ejercicio para el alma, que es una actividad. Ten siempre presente que el Señor se vale de cualquier situación, de cualquier cosa para que se haga su voluntad. Lo primero que pues yo te invito a hacer es a que reflexiones o que recuerdes en alguna situación que el Señor ha permitido donde has pasado una prueba muy difícil. En estas pruebas difíciles tendemos a que nuestra fe se debilite. Por lo tanto, una de las actividades es que pidas en oración que aumente tu fe. Pues luego yo te invito a que hagas un poema con tus propias palabras y le pongas a este poema por título Todo está bien. Y sobre este título realices el poema. También ten presente que tú crees en un Dios providente que te proveerá de todos los bienes espirituales y materiales que necesitas. Y así vas a ser alegre en el Señor. Que el Señor te bendiga. Hemos llegado al final de este maravilloso programa. Es nuestro anhelo, nuestro deseo que tú hayas podido disfrutarlo. Y sabemos que sí. También queremos invitarte a que nos sigas en las diferentes redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, de Twitter. Que tú también seas una mujer evangelizadora a través de las redes sociales. Es una manera maravillosa en la cual esta palabra del Señor puede llegar a donde nosotros ni nos imaginamos. También te invitamos a que nos escribas al correo electrónico info@mujersitúsupieras.com para podernos enviar las solicitudes de consejo, acompañamiento en oración o contarnos las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Queremos saber de ti. Así que, amiga, no te pierdas tu programa Mujer si tú supieras. Que Dios te bendiga.